Mi nombre es Carlos Guerra García. Antes que nada, quiero agradecer al equipo de Atlas Venezuela por esta cordial invitación y para desarrollar esta entrevista y aprender un poco más sobre la articulación de las juventudes desde la trinchera de la sociedad civil organizada, desde la trinchera de la defensa de los derechos humanos. Soy abogado, defensor de derechos humanos. Desde hace un tiempo me autodenomino ciudadano del mundo con pasaporte venezolano. Y esto va muy estrechamente vinculado a esa ola de migrantes y refugiados que salen de Venezuela en busca de nuevos espacios para la realización personal. Soy desde el año 1992, tengo 27 años actualmente. Me dedico a la dirección general, formo parte de ese directorio general del Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos. Además, lógicamente, llevo otros trabajos paralelos en cuanto al apoyo a organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe, tanto aquí en Chile, que es este país que me ha abierto sus puertas, y del cual también me ha enseñado a ser ciudadano del mundo, porque esta frase de ciudadano del mundo está vinculada a que cada vez que salimos de nuestros países de origen y llegamos a un nuevo país con culturas totalmente diferentes, con acentos diferentes, comidas diferentes, formas y maneras de pensar totalmente diferentes. Ese país que nos abre las puertas tenemos que aprender a cuidarlo y a defenderlo como nuestro propio país. No podemos cometer los mismos errores que cometíamos en nuestro país de origen, sabiendo que la suma de pequeños aportes siempre se convierte en una gran masa. Entonces, tanto los aspectos negativos no podemos cometerlos, pero los aspectos positivos que llevábamos o que sosteníamos en nuestro país de origen, en el país de acogida tenemos que duplicarlos, aprender a quererlo, a defenderlo, a cuidarlo. Porque como dice la famosa canción, no sabemos si esto es por ahora o es para siempre. Entonces, a eso estoy dedicado, a tratar de llevar esa mentalidad a las comunidades migrantes a través de distintas plataformas, a través de proyectos. Trato de llevar un mensaje positivo, ¿no?, en medio de toda esta coyuntura. Y eso es lo que hago. Actualmente, desde el Directorio General del Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, estamos tratando de fusionar esa realidad de la defensa de derechos humanos desde un plano digital combinado con lo presencial. Muy paralelo a esto, llevo también labores y trabajos que nada tienen que ver con la defensa de derechos humanos, pero sí muy estrechamente vinculados a mi carrera profesional. Como les dije cuando comencé, soy abogado. Por lo tanto, pues, en este país me he desarrollado en ese plano. Ya un poco más a futuro tratar de afianzar un poco más la carrera, pero bueno, poco a poco uno va desempeñando labores vinculadas a la carrera profesional. Respecto al tema de los proyectos, aquí esto va muy como estrechamente vinculado a mi surgimiento como defensor de derechos humanos. Desde muy pequeño estuve vinculado a las causas sociales, humanas, a las causas humanitarias, a las causas que están vinculadas a la defensa de la dignidad humana en todas sus expresiones. Desde niño, en el seno de mi familia, pues mi familia era donante, era bienhechora de una asociación llamada Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie, donde personas que, bien sea por un tema genético o por casos fortuitos o de fuerza mayor, perdieron sus miembros superiores y se dedicaban pues a las artes plásticas, es decir, a pintar obras con la boca o con el pie, como dice el nombre de la asociación. Pero bueno, este proyecto necesitaba del apoyo de donantes, de bienhechores, de personas que colaboraran económicamente o de otra manera con esta. Durante años, muchísimos años, mi familia fue donante de esta familia, de esta asociación, fue colaboradora. Entonces,
como que crecí viendo un poco también esa esencia. Ya con el tiempo también nos convertimos en colaboradores y donantes de una casa hogar llamada Casa Hogar Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Tinaquillo, Estado Cojedes. Esta obra que la comenzaron mis abuelos maternos y que con el tiempo mi madre le dio continuidad, también colaboramos. Ya después, en el año 2014, cuando vivimos en Venezuela, uno de los que fue, como les dije, yo soy desde 1992 y esta generación que nacimos en dictadura, crecimos viendo un gobierno totalitario, arbitrario. Vivimos en ese año 2014 ese gran estallido social, en ese mes de febrero, donde la nueva generación, es decir, la juventud, fue dura. Ya a partir de allí comienzo yo a tratar de darle mi propio matiz a la defensa de los derechos humanos, a tratar de vincular mi óptica a la defensa de la dignidad humana en todas las versiones. Había tenía como unas bases muy sólidas. La carrera profesional me lo estaba permitiendo, me estaba mostrando diversas herramientas. Entonces, a partir de allí comienza la inquietud por vincularme a la sociedad civil organizada. Conozco al equipo del Centro de Justicia y Paz, y me motiva pues a ser coordinador de esta organización en el estado de Carabobo. Posteriormente estuve vinculado a la coordinación nacional de estos equipos de la organización en el plano nacional. Posteriormente fundamos dentro de esa misma organización la red de activistas ciudadanos por los derechos humanos. Esa es parte de mi historia, de los primeros pasos vinculándome a la sociedad civil organizada, hasta que con el tiempo pues recibí la invitación de un amigo, Rubén Quintero, para poder llevar adelante esta iniciativa que estaba también vinculada a otros aspectos de la sociedad, a otros aspectos de la defensa de los derechos humanos, como lo es CADEF, el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos. Entonces, a partir de 2016, comienza a andar el Centro de Acción y Defensa como un proyecto que surge de un grupo de amigos que veía la necesidad de acompañar a las juventudes, de acompañar jóvenes acompañando jóvenes, básicamente por el tema de que los jóvenes estaban siendo las víctimas y no estaban siendo protagonistas y defensores de sus propios derechos, y que con el tiempo también estaban siendo invisibilizados. Entonces nace CADEF como parte de esta articulación. Eso como proyectos a los que he estado vinculados. Bueno, además de los que vinculados, a los que estoy vinculado actualmente, a la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, a FASIC Refugios, a otras organizaciones también en las que desarrollo la labor de la defensa de los derechos humanos, igual como les he venido diciendo, desde sus diferentes ópticas, en todas sus formas y expresiones. Proyectos a futuro, pues lógicamente que los hay. Ahí hay proyectos muy estrechamente vinculados a esa tarea de acompañar también a jóvenes con la misma esencia de CADEF, pero en la teoría. Es decir, que cada vez sean más jóvenes articulándose, agrupándose, moviéndose, hablando de derechos humanos, fusionando la tecnología también con el activismo presencial, porque son muchos los países de la región que tienen contextos arbitrarios y totalitarios. Nace de la articulación de un grupo de amigos, ¿no? que vieron la necesidad de acompañar a los jóvenes, porque hay una peculiaridad, sobre todo en las nuevas generaciones, que a la hora de exigir derechos, a la hora de exigir una reivindicación de derechos, utilizamos los métodos convencionales, que en esta son muchas las acciones que se pueden hacer, pero no estamos viendo una metodología que acompañara a estos jóvenes, sabiendo que los contextos de los países, el contexto de los países con gobiernos totalitarios y arbitrarios caracterizan por una gran violación de derechos humanos, y estas violaciones de derechos humanos normalmente quedan en la impunidad. Es lo común y lo típico de estos países.
Entonces, de acompañar a los jóvenes, si somos un grupo de 10 personas, las 10 personas no pueden salir a protestar. Siempre tiene que haber un grupo protestando, un grupo haciendo monitoreo, un grupo haciendo registro de documentación. Es decir, desarrollar estrategias y metodologías para poder acompañar las acciones de exigencia y reivindicación de derechos humanos, y al momento de poder exigir y poder elevar la voz en el plano, bien sea nacional o internacional, ya hay un trabajo, una estrategia, una metodología desarrollada. Los jóvenes somos susceptibles a la persecución, al hostigamiento, a la intimidación por parte de los cuerpos de seguridad de los estados. Entonces, frente a eso hay que tener estrategias para poder promover y defender derechos humanos. Eso era una de las primeras visiones. La segunda visión, que igual la seguimos trabajando, es que los jóvenes normalmente, y hago referencia al tema de los partidos políticos, los jóvenes son llamados al momento de hacer las campañas políticas y el puerta por puerta, el volanteo, cualquier estrategia para posicionar a un candidato a un determinado partido político. Sin embargo, después que el candidato del partido político está dentro del poder, pues todos los jóvenes que lo apoyaron, que lo llevaron, que lo acompañaron, se quedan pues a la deriva. Se quedan siendo los ciudadanos pasivos que esperan de su representante ante el gobierno que se desarrolle todo. Y además veíamos cómo los jóvenes, por el simple hecho de ser jóvenes, existía o sigue existiendo a nivel mundial, no es un tema venezolano nada más, sino que a nivel mundial sigue existiendo una discriminación hacia los jóvenes por la irreverencia, por no tener capacidades en sus ideales, en sus ideas. Entonces, vemos la necesidad a nivel mundial de que los jóvenes se incorporen a la toma de decisiones importantes del país, que los jóvenes sean escuchados, que los jóvenes participen de forma activa y protagónica en la toma de decisiones importantes del país, pero no solo la participación, sino que también sean ciudadanos activos, y que los jóvenes sean tomados en cuenta. Esta organización surge como le dije, ya posteriormente con el tiempo se traslada al estado Cojedes, después al estado Portuguesa, luego al estado Táchira. Vimos entonces la gran ola de migrantes y refugiados venezolanos, y que parte de nuestro equipo también está fuera del país. Entonces vimos la necesidad de fusionar y acompañar en el plano internacional a los jóvenes que están dentro del país. Entonces ya la organización desde 2016, que es donde formalmente y legalmente nace constituida, ya desde el año 2016 estamos desarrollando estas labores. Tiene sus bases fundadas en el año 2014 a raíz de ese estallido social. Sin embargo, legalmente y con acta constitutiva nace el 28 de noviembre del año 2016. La funda Rubén Quintero, abogado y defensor de derechos humanos también, Daniela Rodríguez, también defensora de derechos humanos, y mi persona. Esta propuesta surge en Venezuela a raíz de ese estallido social, de la necesidad de los jóvenes, de que un gran porcentaje del país también estaba reclamando y urgiendo una renovación en los liderazgos, pero los liderazgos jóvenes no van a surgir si no hay oportunidades para que surjan, si no hay un involucramiento. Y esto es responsable también tanto de los partidos políticos de disidencia como de los partidos políticos de oficialismo. No podemos manejar el amiguismo, no podemos manejar el tema de tener, para poder pertenecer sin tener la oportunidad. Todo lo contrario, la propuesta como nace en Venezuela, se desarrolla en Venezuela, surge en Venezuela, y lleva actualmente un trabajo en Venezuela, sale literalmente de Venezuela a otros países, donde actualmente estamos en México, en Estados Unidos, estamos en Chile, estamos en varios países de Latinoamérica y el Caribe, haciendo trabajo por la defensa de los derechos humanos, acompañando inclusive a jóvenes migrantes y desarrollando
estrategias y herramientas para acompañarlos, para apoyarlos. Hemos desarrollado alianzas también con organizaciones de ámbito local de cada uno de estos países para poder trabajar y abordar temas de derechos LGBTI, temas de derechos migratorios, derechos para los refugiados, etc. Actualmente la organización en Venezuela continúa desarrollando distintos proyectos. Específicamente uno de los proyectos bandera que llevó o que sigue llevando la organización es la red de jóvenes en acción. Esta red que surge básicamente porque veíamos que también había organizaciones de la sociedad civil lideradas por juventudes haciendo cosas, acompañando y tratando de defender derechos humanos, pero veíamos también una falencia. Pero dentro del movimiento de defensores de derechos humanos no estamos para atacar a nuestros pares, sino para acompañarlos, apoyarlos, facilitarles herramientas y orientaciones. Y en los últimos años hemos visto también organizaciones que surgen de forma emergente. CADEF, ya con toda una trayectoria, con toda una experiencia, con toda una forma de hacer cosas, decidimos plantear esta red donde agrupamos a jóvenes con diferentes liderazgos que lideran proyectos, organizaciones, que fundan organizaciones, que quieren fundar organizaciones y proyectos para orientarlos en estrategias, en metodologías, en herramientas. Entonces, de allí nace uno de nuestros principales proyectos que son como emblemáticos de la organización. Está la Red de Defensores de Derechos Humanos del Estado Carabobo, está Informativo Migrante, que se funda también aquí en Chile, para acompañar a las comunidades, a las comunidades de migrantes y refugiados en Chile, bien sean venezolanos, peruanos, cubanos, colombianos, etcétera, facilitarles información en el ámbito de extranjería y migración, porque una naturaleza de estos países es que hay mucha información que está en todas las páginas web de los organismos nacionales, pero se necesita pues una unificación de la información, y a partir de allí es donde nace Informativo Migrante, en alianza con un grupo de abogados venezolanos como chilenos que poco a poco van de forma gratuita para la regularización de los estatus migratorios. También tenemos, y esto lo teníamos pensado hace mucho tiempo, sin embargo, se desarrolla en medio de esta pandemia, como lo es el aula virtual Ipsa Scientia, que actualmente acompaña a más de países y un país europeo, que es una aula virtual donde se dan las principales herramientas para la defensa de derechos humanos, para la fundación y gestión de organizaciones, distintos aspectos. Pero bueno, y así hay proyectos que lleva la organización en su estatus actual. El programa Chamo Solidario lo llevan los muchachos del estado Táchira. En CADEF no hay una línea de directriz de el hacer, ¿no? Sino que potenciamos las ideas que surgen de cada uno de los jóvenes, porque la idea es que el joven sea protagonista conjuntamente con la acción, y que pueda uno visibilizar el nombre del joven a través de un trabajo organizado, metódico, sistemático, y que las demás personas puedan darse cuenta que los jóvenes también son capaces de poder hacer un trabajo organizado y responsable. Y con el tiempo, pues si este joven tiene una inclinación a un hecho en particular, a un eje temático en particular, pues en CADEF estamos en la posibilidad de poder enlazarlo con una de las organizaciones especializadas en ese tema del cual esté interesado ese joven. Esa es la visión. No nos caracterizamos por acumular gente, sino por proyectar a las personas, pero proyectarlas desde el hacer. Por eso es que uno de nuestros pilares es que los jóvenes asuman conciencia y convicción esta labor de funciones en la defensa de los derechos humanos. Desde CADEF, nuestra visión es que Venezuela pueda ser liderada por jóvenes. Los jóvenes puedan ser involucrados en todos los espacios de la toma de decisiones importantes del país, que los jóvenes puedan también reconocerse verdaderos políticos, porque una gran diferencia es ser político a ser un politiquero, y creo que eso es una falencia actualmente en Venezuela. Muchos políticos repiten como loros el tema de derechos humanos, pero no nos estamos preocupando por formar a las personas que militan en los distintos partidos políticos.
Entonces, dejar de lado un poco el tabú en todos los partidos y que los jóvenes entender básicamente que el trabajo por los derechos humanos siempre tiene que ir de cara a los intereses colectivos más que por los intereses individuales. Durante años hemos tenido esto también en Venezuela. Este grave error lo hemos sufrido los venezolanos. Actualmente estamos pagando las consecuencias, pero estamos convencidos de que existen muchísimos jóvenes que quieren participar, que quieren involucrarse, que quieren formarse, que quieren ser verdaderos políticos de altura. Y eso precisamente esperamos a futuro, que podamos consolidar ese trabajo. Una visión importante de CADEF es que lo planteamos desde varias aristas. Lo planteamos desde la defensa de derechos humanos en contextos coyunturales, en contextos arbitrarios, totalitarios, donde hay mucho que hacer, porque esa es una peculiaridad de Venezuela, que hay muchas cosas que hacer y todos los días es algo diferente, pero sabemos que esto va a pasar. Y cuando la de CADEF va a continuar desde la labor formativa, desde la labor de la promoción de derechos humanos. En contraste con otros países, es bien curioso porque en Venezuela, además de que tenemos una constitución, la actual constitución de 1999, es una de las más avanzadas, una de las constituciones más ricas en el decálogo de derechos humanos, en el catálogo de derechos humanos. Es bien peculiar que en otros países las constituciones no son tan avanzadas. Evidentemente nosotros tenemos en nuestra constitución venezolana la particularidad que todavía no se... en ley, ¿no? Y esto dentro del ordenamiento jurídico, todavía no se puede discriminar por razones políticas, aunque en la práctica sea una cosa totalmente diferente, pero ya ahí entra el trabajo, la labor de la documentación, de la defensa inclusive de los derechos civiles y políticos. Pero nuestra Constitución dice que no podemos ser discriminados por nuestras ideologías políticas, a diferencia de, en contraste con Cuba, que Cuba desapareció de su Constitución Nacional esa frase de la discriminación política. Es decir, se van a encontrar en toda la Constitución que diga que no pueden ser discriminados por tema racial, por tema orientación sexual, clase económica, etcétera, etcétera. No pueden ser discriminados por eso, pero la palabra expresa discriminación política en la Constitución de Cuba no existe. Eso en materia de los ordenamientos jurídicos. Ahora, si me voy al tema del avance, trabajo por la discusión de derechos humanos, que Venezuela sigue estando muy avanzada en esto, por el hecho de que, bueno, el contexto arbitrario y totalitario nos ha llevado a eso, nos ha llevado a hacer el trabajo que surte mayor efecto, en contraposición con Chile, donde todas las organizaciones, cada una va a su ritmo y a su paso. No existe ese trabajo tan marcado de lo que es la labor de la defensa de derechos a tecnología de redes. Y es eso básicamente, y creo que desde esta trinchera de la sociedad civil organizada, los jóvenes tenemos que articularnos, los jóvenes tenemos que participar, los jóvenes tenemos que dar ese paso, así como muchos ya lo han dado. Tenemos que dar ese paso a dejar de convertirnos en las víctimas para convertirnos en defensores de nuestros propios derechos, pero también en defensores de los derechos de los demás. Es decir, los jóvenes estamos en la plena capacidad de defender los derechos humanos de la juventud y defender además a la par los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, de las personas, los adultos mayores, de las personas con discapacidad y todo un sinfín de derechos humanos. Pero tenemos que hacerlo con estrategia, con metodología, tenemos que desmontar, tenemos que cambiar paradigmas, tenemos que cambiar de que son nuestros representantes en los gobiernos quienes van a desarrollar todas esas labores. Existen particularidades de que nosotros también podemos ser gobierno desde la ciudadanía y tenemos cosas que hacer, pero para poder hacer eso hay que tener estrategias, hay que tener metodologías, y la invitación es esa. La invitación es: todos son bienvenidos al Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, porque nos consideramos eso, una escuela para la juventud. Si tienen organizaciones, también son bienvenidos a la red de Jóvenes en Acción. Conocer, si quieren formarse en materia de derechos humanos, son bienvenidos a nuestra aula virtual. Y nada, pueden conocer más de nuestro trabajo a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @_cadef. Pueden visitar nuestra página web www.ongcadef.org y pueden también
escribirnos a nuestro correo electrónico si tienen alguna duda, ongcadef@gmail.com. Las puertas de la organización están abiertas para todos, para esos jóvenes que quieren involucrarse. Y aunque no hay un concepto unívoco de juventud, nosotros consideramos que la juventud es desde los 18 años hasta los 30 años de edad, sabiendo que de los 18 hacia abajo son considerados de categorización, mientras que hacia arriba no hay una categorización y básicamente después consideran a los adultos mayores. Entonces, nosotros de 10 a 30 edad. Entonces, son bienvenidos. Gracias por dedicar un espacio y un tiempo a esta labor de la visibilización y aprender un poco más sobre los proyectos, sobre las organizaciones,